grabar también la lección. Oramos. Padre Celestial, agradecemos, Señor, por este momento en el que podemos compartir las enseñanzas que vemos en tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos guardes de todo mal y nos ayudes, Señor, a entender esas verdades que están a disposición de aquellos, Señor, que se toman el trabajo de estudiar, Señor, tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Todos los que estamos en esta clase y a los que también están siguiendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos la tercera lección de Cristología, nuestro curso de Cristología, en donde vamos a ver nosotros a Cristo como el profeta, a nuestro Salvador como el profeta. Porque nosotros decimos de que Jesucristo cumple la función o el oficio de profeta, ¿sí? Hoy vamos a estar entonces hablando acerca de esto. Voy a la presentación y vemos entonces, primeramente vamos a estar dando, o sea, en esta primera parte de la lección vamos a estar viendo qué es un profeta, ¿sí? ¿Qué es un profeta? ¿A quién le podemos llamar profeta? ¿Sí? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cuáles son sus tareas? Ahora, en la segunda parte vamos a ver cómo todo eso se cumple en la persona de Cristo. ¿Ok? Entonces vemos nosotros en nuestra presentación, que es bien resumido de todo el material que tenemos disponible para leer en este curso, vemos nosotros de que Dios instituyó tres oficios en el Antiguo Testamento. Ahora nos enfocamos en el Antiguo Testamento, tres oficios a través de los cuales administró su reino. Los oficios de profeta, de sacerdote y de rey. En la etapa final del reino de Dios, la cual comúnmente llamamos la era del Nuevo Testamento, estos tres oficios encuentran su cumplimiento máximo y perfecto, podríamos decir, y completo en Cristo, ¿sí? La mayoría de la gente, cuando escucha la palabra profeta, entiende o tiende a pensar a alguien que hace predicciones acerca del futuro, ¿sí? La mayoría de los cristianos también creen en esto. Esto es verdad, pero en parte sería verdad. Los profetas bíblicos a veces predecían el futuro, pero ese no era el propósito principal de su ministerio. Los profetas de Dios eran como embajadores de Dios. Su trabajo era explicar los pactos de Dios y animar a su pueblo a serle fiel, ¿sí? Ese era el propósito principal de los profetas. ¿Está bien? Y eso vemos nosotros de que se cumple perfectamente en el trabajo profético de Jesús. ¿Ok? Una vez más, hermanos, les digo que si hay algún inconveniente en la transmisión, por favor, ustedes me avisan, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, estamos viendo en este primer punto qué es un profeta. Vamos a definir eh, concretamente a qué llamamos profeta. Es un embajador del pacto de Dios cuando hablamos de la teología pactual, ¿sí? Este profeta proclama y aplica la palabra de Dios, especialmente vemos nosotros en la mayoría de los textos que hablan de los profetas, era para advertir del juicio contra el pecado, ¿sí? Y también para fomentar el servicio leal a Dios, que esto llevaba a sus bendiciones. Entonces, cuando hablamos de profeta, podemos ver la figura de un embajador de Dios, ¿sí? Que proclama y aplica la palabra de Dios. Veamos ahora los requisitos. Y esto es muy importante que nosotros podamos ver. ¿Cuáles son los requisitos para ser profeta? Esto vemos nosotros en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, al conocer los requisitos para el trabajo profético, para ser profeta, quiero que también hagamos el trabajo de contrastar o de comparar con los profetas de hoy en día y los profetas del Antiguo Testamento o los profetas bíblicos. Vamos a ver si de estos profetas contemporáneos cumplen con estos requisitos. ¿Está bien? El primer requisito es ser llamado por Dios.
¿Está bien? Llamados por Dios. Los profetas del Antiguo Testamento eran vistos como embajadores, estamos diciendo, o representantes de Dios, elegidos y comisionados directamente por Dios para llevar su palabra al pueblo. Ojo, elegidos por Dios y comisionados para el trabajo de profeta por Dios, para llevar su palabra al pueblo. Este llamado, mis hermanos, no es simplemente una invitación, sino más bien un mandato divino. A los profetas les quemaba, sentían como que les quemaba la boca si no decían la palabra del Señor. Ellos estaban sometidos, ellos estaban, era un mandato divino, ellos no podían decirle no al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, el profeta Jeremías, vemos nosotros que es llamado desde el vientre de su madre, y esto vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Moisés es llamado desde la zarza ardiente, como vemos en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 10. Mis hermanos, este requisito enfatiza que un verdadero profeta debe ser llamado y autorizado directamente por Dios para hablar en su nombre. Si no es llamado por Dios y no es autorizado por Dios para este trabajo, entonces es un profeta falso, directamente. Debemos hablar en esos términos. Otro requisito es la palabra debía ser dada por Dios, no era ocurrencia de estos hombres, eran palabra de Dios los que ellos transmitían. No solo recibían el llamado de Dios, como decíamos anteriormente en el punto anterior, sino que también eran inspirados por Él para comunicar su mensaje. Esto significa que la autenticidad de un profeta se ve reflejada en su fidelidad a transmitir la palabra que Dios le ha dado sin alterarla. Importante. Deuteronomio 18:18 dice algo importante, que Dios pondrá sus palabras en la boca del profeta y él hablará todo lo que Dios le ordene, nada fuera de ella. Esto, mis queridos hermanos, resalta la importancia de que el mensaje profético no sea producto de la voluntad humana, sino de la inspiración divina. Otro requisito, vayan por favor conociendo estos requisitos y también siendo cautos a la hora de llamar profeta hoy en día a alguien. ¿Sí? Tercer requisito, debía ser leal a Dios. Debía mantener una lealtad inquebrantable a Dios, asegurándose de que sus mensajes y acciones estuvieran en consonancia con la revelación divina previa y los mandamientos de Dios. Acuérdese del profeta Jonás, que muy a pesar de él termina haciendo la voluntad del Señor. No puede decirle no a Dios. Ningún ser humano es tan o puede ser tan osado o tan alto como para decirle no a Dios. Cuando Dios dice algo, el profeta debe decirlo así, tal cual ha recibido de Dios. Entonces, esta lealtad, este requisito es importante para diferenciar los verdaderos de los falsos profetas. Algunos profetas hoy en día, o sea, los profetas de hoy en día se desvían hacia intereses personales o también populares. Dan, entre comillas, profecías que pueden convenirles a ellos. Es más bien para exaltarse a sí mismos y no para exaltar a Dios. La lealtad entonces implicaba una adhesión estricta a la ley y los principios establecidos por Dios. ¿Sí? Como por ejemplo, los profetas en la antigüedad se enfrentaban a varias persecuciones, a varios rechazos. Ellos ponían su vida en peligro porque no podían decir otra cosa más que la verdad de Dios. Compárenles con los profetas de hoy en día. Seguimos. Otro requisito era que lo que ellos decían o las profecías que daban debía ser validado. ¿Cómo?
por su cumplimiento, debían ser cumplidas. Las verdades, las verdaderas palabras proféticas son eventualmente confirmadas por su cumplimiento. Ojo, lo que dice Deuteronomio 8, 22, 18, 22. Repito, Deuteronomio 18, 22 indica que si lo que el profeta dice en nombre de Dios no sucede, entonces esa palabra no viene de Dios. Y esto servía como una prueba para la autenticidad de un profeta. Era inmediatamente apedreado. Los cumplimientos de las profecías no solo validaban el mensaje del profeta, sino que también reforzaban la fe del pueblo en la soberanía y fidelidad de Dios. Mis hermanos, hoy vemos a muchos profetas que dan profecías que no se cumplen, dan fecha, dan hora, dicen lo que va a pasar, al final pasa la fecha, pasa la hora y no pasa nada. Lo peor de todo es que todavía la gente le sigue creyendo. Ojo, mis hermanos, con los profetas de hoy en día. Ahora, hablemos un poco o sea, siempre siguiendo el Antiguo Testamento, vamos a hablar sobre la función. Estuvimos hablando sobre los requisitos. Ahora veamos un poco la función. Los profetas del Antiguo Testamento poseían una autoridad singular que provenía directamente de Dios. La autoridad no venía de ellos, venía directamente de Dios. Vemos nosotros que al ser comisionados por Dios, eran vistos como sus embajadores ante el pueblo y ante las naciones. Estamos usando bastante esa figura de embajadores cuando nos referimos a profetas. Esta autoridad no solo les permitía hablar en nombre de Dios, del Dios verdadero, sino que también les confería la capacidad de declarar su voluntad, la voluntad de Dios, y advertir sobre el juicio de Dios y también anunciar sus promesas. ¿Eh? En el contexto del Antiguo Testamento, dice nuestro texto, esto es análogo a los embajadores de reyes terrenales, quienes llevaban mensajes con el peso de la autoridad real. Estos profetas, como embajadores de Dios, llevaban sus mensajes con el peso de la autoridad real del Rey de Reyes. Los profetas, al tener esta autoridad, podían incluso desafiar a reyes, y esto vemos nosotros mucho en la Biblia, y líderes del pueblo. Algo que es evidente, por ejemplo, con el profeta Natán, con David, en 2 de Samuel capítulo 12, también con Elías contra Acab, Primera de Reyes capítulo 18. La función, también cuando hablamos de función hablamos de tarea. Veamos las principales de estos profetas. Comunicar la voluntad del pueblo de Dios, comunicar la voluntad del pueblo de Dios al pueblo. Entonces, estos profetas, ¿qué incluían sus mensajes cuando comunicaban la voluntad de Dios al pueblo? Llamaban al arrepentimiento, advertían al pueblo una y otra vez de parte de Dios sobre las consecuencias de sus pecados y los llamaba al arrepentimiento para evitar la ira de Dios. ¿Sí? También anunciaban los juicios y las bendiciones. Juicios con consecuencias negativas por la falta de arrepentimiento y bendiciones como consecuencias positivas al arrepentimiento. Profetizaban tanto las bendiciones asociadas con la obediencia como los juicios asociados con la desobediencia. También estos profetas tenían mensajes de restauración y esperanza. ¿Sí? Y muchas veces un mensaje incluía llamado al arrepentimiento, anuncio de juicio y bendiciones y restauración y esperanza. ¿Sí? En tiempo de desastre y después de juicios, ofrecían palabras de esperanza y promesa de restauración si el pueblo retornaba a Dios. Estos profetas transmitían también la misericordia, la gracia de Dios. Dios siempre buscando restaurar esa relación con su pueblo. Isaías, por ejemplo, exhortaba a Judá a confiar en Dios en lugar de las alianzas militares. Esto vemos en Isaías capítulo 31. Jeremías anunciaba el nuevo pacto, ¿sí?
restauración, esperanza. Eso vemos en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Dentro de la función también ellos tenían métodos para cumplir su tarea, su función de profetas. Ellos usaban la proclamación verbal, ¿sí? La proclamación verbal al pueblo. Esa era la forma más directa y común, a través de discursos, sermones, parábolas que a menudo se realizaban en lugares públicos o inclusive en la corte del rey por la autoridad que tenían. También muchos profetas usaron los métodos escritos. Isaías, Jeremías, que tiene dos libros, ¿sí? Jeremías y Lamentaciones. Dejaron registros escritos de sus profecías que fueron preservados en la Biblia. O sea, esas profecías estuvieron vigentes en ese momento, fueron para una época, pero también para todas las épocas hay profecías que todavía se tienen que cumplir. Además, al ver las profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron, vemos también atributos de Dios que hay en esa profecía y en sus cumplimientos. También los profetas usaban acciones simbólicas. ¿Sí? Por ejemplo, realizaban actos simbólicos para ilustrar visualmente su mensaje. Por ejemplo, Isaías usó yugos para simbolizar la sujeción a Babilonia. Esto vemos en Jeremías capítulo 27. Ezequiel realizó una serie de actos simbólicos para ilustrar el asedio y la caída de Jerusalén. Esto vemos en el libro de Ezequiel capítulo 4 y también capítulo 5. También los profetas realizaron señales y milagros. Elías y Eliseo, por ejemplo, sus ministerios incluyeron milagros que validaban su autoridad, ¿sí? Estos milagros le validaban justamente su autoridad y su oficio profético al pueblo. Y también le daban seriedad a sus mensajes. Al ver los milagros y las señales, el pueblo no podía tomar a la ligera lo que eran los mensajes de estos profetas, porque entendían que venía de parte de Dios. Nadie que no venga de parte de Dios puede hacer los milagros y las señales que hacían estos profetas. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. En el Antiguo Testamento también hay ciertas expectativas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que estos profetas, con sus mensajes, con su autoridad, con sus señales y principalmente, repito, con sus mensajes, crearon grandes expectativas hacia la venida del Mesías. Estos profetas eran la sombra de aquel profeta supremo. Estas señales y estos mensajes eran la sombra, el anticipo de aquel que es profeta por excelencia, Jesucristo. Entonces, en el desarrollo histórico se generó varias expectativas, ¿sí? A través del desarrollo histórico evolucionó el oficio profético, reflejando cambios en las necesidades y circunstancias del pueblo. ¿Qué significa esto? A través de diferentes épocas, desde los patriarcas hasta los reyes y el exilio, los profetas jugaron roles clave adaptados a los desafíos y contextos de su tiempo. En esto vemos nosotros, mis hermanos, lo que estábamos viendo en otros cursos sobre los atributos de Dios. Vemos nosotros de que tenemos un Dios que es trascendente, infinitamente poderoso, infinitamente omnisciente, es eterno, es infinito, pero a la vez es un Dios inmanente, decimos nosotros, que está involucrado en la historia de su pueblo. ¿Sí? Entonces vemos nosotros aquí la inmanencia de Dios. Por ejemplo, en la era de los patriarcas, los primeros profetas como Abraham, a quien Dios llama profeta en Génesis capítulo 20, versículo 7, estos actuaron como intermediarios personales con Dios, comunicando la promesa al pueblo y dando dirección divina a sus familias.
o clanes también podemos llamar, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo histórico en la era mosaica, ¿sí? O sea, en la era de los patriarcas, a través de la comunicación de las promesas y de la dirección divina a las familias, se fue creando una expectativa. Ustedes conocen las promesas que se le dio a Abraham. Ahora, en la era mosaica, habla de Moisés como el profeta por excelencia. No solo transmitió las leyes de Dios, sino que también guió y gobernó al pueblo, ¿sí? Estableció un modelo de liderazgo profético que incluía tanto la enseñanza como la administración judicial o la administración de las leyes. ¿Está bien? En el periodo de los reyes, durante esta época también se generaron expectativas. Profetas como Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías tuvieron una gran influencia sobre los reyes y la sociedad. A menudo estos actuaban como consejeros enviados de Dios, ¿sí? Y críticos de la corrupción y la idolatría. El rol de estos profetas se expandió para incluir la defensa de la justicia social y el llamado a la fidelidad del pacto con Dios, como pueblo de Dios. También en el periodo del exilio o post-exilio, profetas como Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías, adaptaron su mensaje a las necesidades de un pueblo desplazado, ¿sí? Y también desmoralizado por el exilio, ¿sí? Por la esclavitud. Entonces, estos profetas se enfocaron en la esperanza de restauración y la reconstrucción de la identidad nacional y religiosa. Vemos un Dios inmanente que a través de sus profetas, Él advierte, Él promete y Él juzga y también restaura y da esperanza. ¿Entienden? Esta evolución muestra cómo las expectativas del oficio profético estaban intrínsecamente ligadas a las necesidades espirituales, políticas y sociales del pueblo de Israel en diferentes etapas de su historia. Estamos viendo, mis hermanos, repito, para los que se van uniendo a esta clase de hoy, en el Antiguo Testamento, cómo se desarrolló el oficio profético y las expectativas que estaba creando, o sea, que se creó en el Antiguo Testamento apuntando a Cristo. También los requisitos para ser un profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estamos estudiando primeramente el oficio de profeta y en la segunda parte vamos a ver cómo eso se cumple en Cristo. ¿Ok? Bueno, un momentito, por favor. Muy bien. Continuamos entonces. Seguimos hablando de las expectativas generadas en el Antiguo Testamento acerca del oficio profético. Profecías específicas. En este punto, ¿sí? Ciertas profecías del Antiguo Testamento crearon expectativas específicas sobre el futuro oficio profético. ¿A qué nos referimos? Estas profecías no solamente anticipaban eventos o desarrollos futuros, sino que también delineaban cómo el oficio profético se manifestaría en esos eventos. Por ejemplo, el profeta como Moisés, escuchen bien, en el Antiguo Testamento había una profecía que en el tiempo de Cristo, ¿sí?, se tuvo muy en cuenta, ¿sí? Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 18, habla y predice la venida de un profeta como él, ¿sí? Un profeta parecido a Moisés, pero no igual a Moisés, muy superior a Moisés, ¿sí? Que Dios levantaría entre sus hermanos, o sea, entre el pueblo de Israel. Esta profecía creó una expectativa de un líder profético que actuaría como un mediador entre Dios y su pueblo, similar a cómo Moisés había guiado a Israel. Ojo, acá vemos con más claridad cómo esas profecías, inclusive específicamente la que estamos hablando en este punto, dadas por Moisés, apuntaban hacia el profeta con mayúsculas, que era Cristo Jesús. ¿Ok? Este profeta
del que hablaba Moisés, o del que habló Moisés, la expectativa que rodeaba a este profeta es que él iba a restaurar. ¿Sí? Libros como Joel, en el capítulo 2, versículo 28 al 29, y Jeremías, capítulo 31, 34, anticiparon un tiempo en el que la profecía sería una característica común entre el pueblo de Dios, no limitada a unos pocos elegidos. O sea, esto sugirió un acceso más democrático a la comunicación divina en el futuro mesiánico. ¿Se dan cuenta cómo esa expectativa apuntaba a Cristo? Ahora, hablaba de este profeta como el mensajero del pacto. Malaquías capítulo 3, versículo 1, habla de un mensajero que prepararía el camino del Señor, que luego esta frase repite Juan el Bautista. Entonces, esta es una referencia que los primeros cristianos asociaron con Juan el Bautista como precursor de Jesús. Juan usaba mucho la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Preparad el camino del Señor. Hablaba del arrepentimiento. ¿Está bien? Entonces vemos nosotros cómo los profetas del Antiguo Testamento ya crearon una expectativa de la venida de este profeta de profetas, el profeta supremo, el profeta, el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que estas profecías moldearon las expectativas sobre cómo Dios interactuaría con su pueblo a través de los profetas en el futuro, pero especialmente en relación con la venida del Mesías y la era mesiánica. En otras palabras, mi hermano, cuando ustedes leen los profetas del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, deben tener el desafío de encontrar a Cristo reflejado en esas profecías. ¿Sí? Es cierto, Dios dio profecías en un tiempo particular a personas de esa época en momentos particulares que fueron profecías para ese tiempo que se cumplieron, pero todo eso, mi hermano, hablaba de Cristo, es lo que nos está diciendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos la segunda parte de esta lección. ¿Cómo estos requisitos, cómo esta función y cómo estas expectativas se cumplen en Jesucristo? ¿Está bien? Ahora, enfoquémonos, salgamos del Antiguo Testamento y enfoquémonos en la persona misma de Cristo. Veamos si Cristo cumple con estos requisitos que estuvimos viendo nosotros, que veíamos en los profetas del Antiguo Testamento, que validaban su oficio de profeta. ¿Ok? El primer requisito que vimos anteriormente era ser llamado por Dios. El llamado de Jesús por Dios es evidenciado de varias maneras. O sea, Cristo vino, mis hermanos, y en su humillación, él tuvo que cumplir con toda la ley, inclusive cumplir con los requisitos para que podamos ver nosotros de que él es un profeta. ¿Mm? Con todas las letras y en mayúsculas, si podríamos decirlo. ¿Está bien? El llamado de Jesús por Dios es evidenciado de varias maneras significativas en el Nuevo Testamento. Primero, su nacimiento mismo es resultado de una promesa divina, o sea, una profecía. Y su misión en la tierra es anunciada desde el principio por ángeles. Esto vemos nosotros en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Otro requisito o otro factor que avala ser llamado por Dios es en el momento de su bautismo. Marca el inicio oficial de su ministerio público, donde el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Sí? Y justamente Juan el Bautista ya le había anticipado que por aquella persona por la cual desciende el Espíritu de Dios, ese es el Mesías. ¿Sí? Entonces, vemos en el bautismo de Cristo al Espíritu Santo descendiendo sobre él. ¿Sí? También una voz del cielo, la voz del Padre, que lo proclama como el Hijo amado de Dios, confirmando su llamado divino. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Es uno de los momentos en los cuales
la Trinidad se manifiesta. El Hijo, Jesucristo, siendo bautizado en las aguas, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo y el Hijo, perdón, y el Padre desde los cielos con voz potente diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se cumplen los requisitos completamente, mis hermanos. Esto vemos en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. También otro momento en el que vemos este requisito cumpliéndose en la transfiguración de Jesús. Este es otro momento claro de la confirmación divina. Nuevamente la voz de Dios lo identifica como su Hijo escogido, exhortando a los discípulos a escucharlo. Esto vemos en Mateo capítulo 17, versículo 5. ¿Ok? Veamos entonces los requisitos cumplidos en la persona de Jesús. La palabra dada por Dios. ¿Sí? Y yo no estoy, mis hermanos, diciendo que estos puntos que estamos hablando surgen de la duda de Cristo como profeta, no. Solamente estamos estudiando. Y el estudio es muy importante que ustedes puedan tener. A veces estudiar lo obvio es importante para luego defender nuestra fe. Y ese es el objetivo. La palabra dada por Dios. Jesús no solo recibió la palabra de Dios, sino que él mismo es descrito como el verbo, el logos, ¿sí? El verbo hecho carne. En el prólogo vemos esto, en el prólogo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, y también en el versículo 14. De hecho, el prólogo del libro de Juan es del 1, capítulo 1, versículo 1 al 18, pero específicamente en el versículo 1 y también en el versículo 14. Esto significa que Jesús no solo transmitió mensajes de Dios como los profetas anteriores del Antiguo Testamento, sino que él mismo es la encarnación de la palabra y la voluntad de Dios. O sea, Cristo es la encarnación de los mensajes que los profetas del Antiguo Testamento daban. Es la encarnación de la palabra y la voluntad de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios, o sea, daban palabra de Dios y hablaban de la voluntad de Dios, pero Cristo no solamente habla, sino que también Él es la palabra y la voluntad de Dios. Gloria a Dios por eso. En su ministerio, Jesús enseña con una autoridad que indica que habla directamente por iniciativa divina, no simplemente como un mensajero. ¿Sí? Marcos capítulo 1, versículo 22. Vayan anotando, por favor, estos versículos que estamos viendo para que ustedes puedan corroborar de que esto es realmente bíblico lo que estamos hablando. ¿Ok? De hecho, esta grabación va a quedar disponible para todos aquellos que quieran volver a ver. Perfecto. Bueno, continuamos. Los requisitos que Cristo cumple, vemos nosotros su lealtad a Dios. Importante que veamos nosotros. La lealtad de Jesús a Dios Padre, estamos hablando, se manifiesta consistentemente en su cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús mismo es Dios, pero él se ve sometido a la voluntad del Padre. En el jardín de Getsemaní, enfrentando la inminencia de su crucifixión, Jesús reafirma su compromiso de hacer no su propia voluntad, sino la del Padre. Esto vemos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Este acto de sumisión no solo muestra su lealtad, sino que también refleja su dedicación completa a la misión que Dios le ha confiado. Y así cumple las profecías y las leyes del Antiguo Testamento. Esa es, mi hermano, cuando vemos nosotros a Jesús cumpliendo las profecías y cumpliendo con las leyes, vemos la humillación de Cristo. Él mismo le dice a Juan el Bautista, es necesario cumplir con toda la ley. Y luego Juan el Bautista le bautiza. ¿Sí? Sigamos adelante. Entre los requisitos que vemos que se cumplen en Cristo, que Él es confirmado como auténtico por el cumplimiento, ¿sí? Por su cumplimiento.
La profecía acerca de Jesús, incluyendo detalles de su nacimiento, vida, muerte y resurrección, son confirmadas a través de su cumplimiento en los evangelios. Esto, mis hermanos, valida su autenticidad como el profeta mesiánico final, como el profeta supremo. Jesús mismo habla de su muerte y resurrección con anticipación. Él mismo profetiza lo que le habrá de pasar. Marcos capítulo 8, versículo 31, vemos esto. Y estos eventos suceden exactamente como Cristo los había profetizado. Además, su resurrección es el sello definitivo de su autenticidad, cosa que era imposible de creer, inclusive los discípulos habían dudado, ¿verdad? Pero él con su resurrección le pone un sello definitivo para que no haya dudas de que él es nuestro profeta nuestro profeta supremo, nuestro Salvador. Mis hermanos, quiero hacer un paréntesis, porque quizás hay alguno que se está conectando ahora y piense que cuando hablamos de Cristo hablamos solamente de un profeta. No, estamos hablando de un curso de Cristología. Y hoy estamos hablando cómo el oficio de profeta se cumple en Cristo, ¿sí? Él es nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es una de las personas de la Trinidad. Él es Dios mismo, ¿sí? Pero vemos nosotros de que por algo Cristo cumple el oficio de profeta, de profeta, así mismo. ¿Okay? Continuemos. Su resurrección entonces confirma todas sus palabras y sus obras anteriores. Esto podemos ver nosotros en Romanos capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol Pablo confirma lo que estamos hablando. ¿Ok? Continuamos. La función en el oficio del profeta de Cristo, la autoridad, vemos nosotros de que Jesús ejerce una autoridad única que proviene directamente de su identidad como hijo de Dios. Él no solamente vino a presentarse como hijo de Dios, como Dios hecho hombre, sino que también acompañó eso con la autoridad y también las señales y milagros con las cuales él hizo. Esta autoridad, hablando de esa autoridad, se manifiesta de múltiples maneras en los evangelios. Por ejemplo, cuando enseña, la gente reconoce que su enseñanza es diferente al de los fariseos y al de los otros líderes, porque enseña como uno que tiene autoridad propia, no como los escribas. Esto vemos en nosotros en Mateo capítulo 7, versículo 29. Además, esa autoridad se extiende a dominios que van más allá de la palabra hablada. Tiene autoridad sobre los demonios. Vemos nosotros esto en Marcos capítulo 1, versículo 27. No solamente sobre los demonios, sino también sobre las enfermedades tiene autoridad. Esto vemos en Mateo capítulo 8, versículo 13. Y también tiene autoridad sobre la misma naturaleza. Mateo capítulo 8, versículo 26 al 27. ¿Sí? Esta autoridad no solamente está en su enseñanza, sino en todos aquellos factores que forman parte de la vida, de la creación, la vida del ser humano. ¿Sí? Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre enfermedades, autoridad sobre la naturaleza misma al calmar la tormenta, al calmar el clima. ¿Sí? Esta autoridad confirma su papel no solo como profeta, sino como el Mesías esperado. Avancemos para ahorrar, para aprovechar bien el tiempo. Hablemos entonces de la tarea. La principal tarea de Jesús como profeta es proclamar el reino de Dios. Y esto incluye llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Los profetas del Antiguo Testamento también hacían eso, llamaban al arrepentimiento, a la renovación de la vida a través de su enseñanza, la enseñanza de Jesús y el ministerio de Jesús. ¿Sí? Él anunciaba la buena nueva a los pobres, las buenas nuevas a los pobres. Anunciaba la libertad a los cautivos. Anunciaba y daba vista a los ciegos. Proclamaba el año del favor del Señor, como dice Lucas capítulo 14, versículo 18 al 19.
haciendo alusión a una profecía del profeta Isaías. Su enseñanza no solo refleja las promesas de salvación y juicio del Antiguo Testamento, sino que también las lleva a cumplimiento, ofreciendo así una interpretación divina y ampliada de la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Ok? También su enseñanza incluye la formación de una comunidad de seguidores que continúen su misión y expandan su mensaje por todo el mundo. Esto vemos nosotros en la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 19 al 20. ¿Sí? Por eso es que los discípulos continúan el trabajo comenzado con Cristo, luego los discípulos de los discípulos, ¿sí? Y luego todos los cristianos expandiendo el reino de Dios hasta llegar a nosotros. La misma misión es la nuestra. ¿Ok? Sigamos hablando de la función. También tenía los mismos métodos. Jesús usaba los métodos, pero no se limitaba a la enseñanza verbal o de parábolas. Utilizaba parábolas de manera extensiva para comunicar verdades del reino, de manera que son al mismo tiempo ocultas y reveladoras. ¿Sí? Es interesante nosotros que tenemos que ver de que las parábolas no eran entendidas por todos. Por eso el Señor decía, al que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Entonces, al usar parábolas para proclamar su evangelio, para proclamar las enseñanzas del Señor, proclamar las buenas nuevas, usaba también parábolas que no eran entendidas por todos. Algunos no entendieron en un momento dado, pero después lo entendieron. El Señor actúa de diferentes maneras. ¿Sí? Por ejemplo, esto vemos en Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12, donde dependiendo de la disposición del oyente, ellos entendían estos mensajes en parábolas. Otro método era su predicación y enseñanza. Jesús también utiliza milagros y signos o señales como métodos para demostrar su autoridad divina y para señalar la inminente realización del reino de Dios. O sea, el Señor Jesucristo usaba también señales y milagros. ¿Para qué? Para demostrar su autoridad, para demostrar su verdad, para demostrar de que Él era el Hijo de Dios, que no hablaba por su cuenta, que Él es Dios mismo encarnado, porque nadie puede hacer las señales y milagros que hacía el Señor Jesucristo. Y eso estaba muy claro para aquellos que fueron testigos visuales y directos de lo que el Señor hacía. ¿Ok? Estos milagros no solo sirven como señales para aliviar el sufrimiento físico, porque el Señor sanó a muchos, expulsó a muchos demonios, ¿sí? Sino que también autentifican su mensaje sobre la llegada del reino de Dios. Esta declaración vemos nosotros en Juan capítulo 6, versículo 14. ¿Ok? Continuamos. Jesús emplea también, y es interesante, uno de los métodos que usa el Señor, el diálogo y el debate directo con los líderes religiosos. ¿Sí? Varias veces el Señor discutió y debatió con los fariseos, con los escribas, ¿sí? Con los políticos de su tiempo, como un método para clarificar la verdadera naturaleza de la obediencia a Dios. Entonces, el Señor desafiaba las interpretaciones tradicionales, las corregía, las hacía volver a una interpretación correcta. ¿Sí? Esto vemos nosotros en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Estos fariseos en ese tiempo se habían vuelto muy legalistas, se olvidaban completamente de la gracia del Señor. ¿Está bien? Bueno, estos elementos en la función de Jesús como profeta muestran cómo él no solo cumple las expectativas del oficio profético que se había generado en el Antiguo Testamento, sino que también transforma y eleva al ser el profeta supremo, el profeta perfecto por excelencia. Él transforma y eleva y ofrece una nueva comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Ok? Vamos un poquito a seguir adelante, ¿sí? Vemos nosotros que las expectativas también se cumplen
en Jesucristo. ¿Sí? La expectativa del Antiguo Testamento. Todas las profecías se cumplen en Jesucristo. ¿Cómo? Él es el mensajero del Señor que se había anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El mensajero del Señor se refiere a figuras angélicas o profetas enviadas específicamente por Dios para entregar un mensaje o realizar una misión divina. Jesús es identificado como el mensajero supremo en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Malaquías, donde se profetiza la venida de un mensajero que prepara el camino antes del Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 11. Versículo 1. En el Evangelio según San Marcos, Juan el Bautista cumple esta función preparatoria del que habla Malaquías capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Pero es Jesús quien verdaderamente encarna el papel del mensajero divino. ¿Sí? Siendo él mismo la palabra y la revelación de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Este enfoque no solo subraya la autoridad de Jesús, sino también su íntima unión y representación del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesucristo. El que me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Sí? Y por inferencia entendemos que el que le rechaza a Jesús, también rechaza al Padre. Por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre las religiones falsas, o sea, las religiones que verdaderamente son cristianas, bíblicas. La religión verdadera es aquella que acepta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay algunas religiones que aceptan al Padre y no aceptan a Cristo y no aceptan al Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar de que tenemos el mismo Dios en ese contexto. ¿Ok? Solamente Él es el mensajero supremo y perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mismo la palabra de Dios y la revelación perfecta de Dios. ¿Ok? Esas expectativas entonces que vemos en el Antiguo Testamento se cumplen completamente en la persona de Cristo. Vamos a ir ya terminando, así que les animo a continuar en la clase. Las expectativas del profeta que había anunciado Moisés, ¿sí? Y habíamos visto nosotros de que esta profecía se basa de la profecía que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde Moisés predice que Dios levantará un profeta parecido a él entre sus hermanos, pero no igual a él. A él deben escuchar, dice Moisés, ¿sí? Dando Moisés a entender de que este profeta es el Mesías y que es superior a él mismo, ¿sí? En el Nuevo Testamento Jesús es visto como este profeta prometido. Cumple y supera el molde de Moisés, no solo como líder y mediador entre Dios y el pueblo, sino también como el legislador supremo. Él es quien va a juzgar a las naciones, ¿sí? Interpretando y cumpliendo la ley mosaica en su enseñanza y sobre todo en su vida y muerte. Hechos, ahí dice actos, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 22 al 23, cita esta profecía directamente como cumplida en Jesús, quien a diferencia de Moisés instaura un nuevo pacto, no en tablas de piedra, sino en el corazón de sus seguidores, donde está escrita la ley de Dios. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que esta expectativa se cumple en Cristo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 23. También este profeta es el que restaura, ¿sí? Y esta profecía se refiere a la profecía de Joel, que promete lo siguiente: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Jesús inicia esta restauración de la profecía. No solo en términos de ser el profeta culminante, sino también a través de su muerte, resurrección y la posterior efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Sí? Esta efusión del Espíritu Santo
marca el inicio de una nueva era sobre todos los creyentes, independientemente de su género, mujer o hombre, edad, estatus social, rico o pobre, judío o gentil, reciben el don del Espíritu Santo y son habilitados para profetizar, es decir, para proclamar la palabra de Dios y dar testimonio de Jesús. Estamos profetizando cuando proclamamos la palabra de Dios contenida en la Biblia y damos testimonio de Jesús. No hay nueva revelación. Por lo tanto, hoy en día, el oficio de profeta ya no está vigente. ¿Por qué? Porque si los profetas, el oficio de profeta todavía seguiría vigente, entonces deberíamos entender de que la Biblia no está completa, todavía hay revelaciones por escribir. Entonces, si nosotros somos creyentes, cristianos, que creemos en la sola escritura, como la Biblia está completa y ya está cerrada, está sellada, ya no se le puede agregar nada ni quitar nada, entonces creemos nosotros de que los profetas ya no tiene sentido el oficio de profeta en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios escrita. Si, repito, si el oficio de profeta seguiría vigente, entonces diríamos nosotros que la Biblia no está completa, que todavía se tiene que seguir escribiendo. Pero mis hermanos, al ser Cristo la revelación máxima de Dios, luego de Cristo ya no hay revelaciones necesarias, porque Cristo es la revelación máxima. Entonces, es importante que nosotros hoy podamos tener una posición bíblica frente a la moda de autoproclamarse profetas y de predicar de que fueron llamados por Dios para el oficio profético. Ojo, hermanos, mucho cuidado. Hoy los profetas ya no están vigentes. ¿Ok? Perfecto. Vamos a seguir viendo. ¿Cómo vemos nosotros entonces una aplicación moderna? ¿Sí? ¿Cómo vemos nosotros una aplicación en lo que estamos viendo, estamos hablando? Bueno, vemos nosotros de que para aplicar esto en nuestros tiempos, debemos entender de que hay una extensión de la revelación. ¿Qué significa esto? La revelación de Dios alcanzó su clímax, su punto más alto, su perfección en Cristo. ¿Sí? ¿Qué entendemos cuando hablamos de extensión de la revelación? La idea es que, aunque la revelación bíblica en forma de las escrituras está completa, la comprensión y la aplicación de esa revelación se extiende a través de la enseñanza continua del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto incluye cómo los cristianos interpretan y aplican los principios bíblicos a nuevas situaciones y desafíos en el mundo contemporáneo. O sea, esa revelación que vemos nosotros en la palabra de Dios hoy debe ser aplicada para las necesidades y las situaciones que hoy suceden en nuestra época. ¿Sí? El Evangelio de Cristo es para todos los tiempos. Hoy nosotros entendemos de que no hay nueva revelación. Por eso nosotros estudiamos las revelaciones que ya fueron dadas. Y el Espíritu Santo nos guía a cómo aplicar esa revelación ya dada y escrita en la Biblia a los tiempos que estamos viviendo. De eso se habla cuando mencionamos la extensión de la revelación. ¿Ok? Seguimos. Para entender la aplicación correcta de lo que estamos hablando, debemos nosotros entender del contenido de la revelación. ¿Sí?
Debemos interpretar correctamente las Escrituras como una aplicación práctica a la revelación de Dios. La interpretación bíblica requiere un enfoque que sea fiel al texto, consciente del contexto histórico y cultural en el que se escribieron los libros bíblicos. Y también debemos estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. La interpretación adecuada es importante para evitar malentendidos y aplicaciones erróneas de la Biblia en el contexto contemporáneo. ¿Qué se refiere? De que la interpretación errónea nos lleva a una aplicación errónea. Por eso es que hoy hay muchos profetas falsos. Hay muchos profetas falsos. Porque se interpretó mal la escritura. Se lleva a aplicar erróneamente. En cambio, la interpretación correcta nos lleva a aplicar correctamente esa revelación. Y con la lección que hoy estuvimos viendo, nos damos cuenta de que Jesús es el profeta supremo, por excelencia, perfecto. En él se cumple toda profecía. ¿Sí? Porque él es la palabra encarnada. Es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, entendemos nosotros cuando aplicamos correctamente de los errores que hoy se cometen, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Nos da a entender correctamente los tiempos que estamos viviendo. ¿Ok? No solamente debemos interpretar correctamente, sino que debemos someternos a las escrituras, porque de nada vale interpretar correctamente y no someterse a las escrituras, ¿sí? No basta con interpretar la palabra de Dios. Los cristianos están llamados a vivir de acuerdo a ella. Esto implica una obediencia práctica a los mandamientos y enseñanzas de Jesús y un compromiso con vivir de manera que refleje los valores y principios del reino de Dios. Someternos a la escritura también implica permitir que ellas moldeen nuestras actitudes, nuestros valores y nuestros comportamientos, guiando nuestras decisiones y también nuestras relaciones. ¿Ok? Hasta aquí entonces la clase de Cristología, lección 3, Cristo como el profeta. ¿Ok? Muy bien. Un momentito, por favor.